pueblo de Israel. El Padre fungió, el Padre trabajó, continúa trabajando. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre trabaja hasta el día de hoy. Pero en la Biblia encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios al hombre. Luego fue revelado el Hijo Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que Él fue encarnado. Dice San Juan 1:14 que aquel verbo se hizo carne, habitó entre los hombres, vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Hijo de Dios. Filipenses nos enseña y dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, no estimó el ser igual a Dios, sino que se encarnó aquel verbo y fue hasta la muerte de cruz. La palabra nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando se encarnó, fungió un ministerio y Él estableció, predicó, Él dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Pero también el Señor Jesucristo dio una promesa. La promesa era de que Él se iba a ir y que era necesario que Él se fuera, pero que cuando Él se fuera iba a descender, iba a enviar, iba a venir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos enseñó y enseñó a sus discípulos que era necesario y que efectivamente cuando Él fue llevado y recibido en el cielo, 10 días después, en una fiesta llamada Pentecostés, fiesta de los judíos, descendió el Espíritu Santo y repartió en aquel tiempo dones a los hombres, cumpliéndose una profecía hecha por Joel en el capítulo 2 y versículo 28. El derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos hombres que estaban en aquella fiesta unánimes, reunidos en un solo propósito, dice la palabra de Dios que empezó el Espíritu de Dios a repartir lenguas como de fuego en aquel momento. Se levantaron unos judíos y empezaron a decir que aquellos hombres, lo que estaba sucediendo era que estaban borrachos, era que estaban llenos de mosto, y fueron criticados. El apóstol Pedro se levanta y empieza a defender y empieza a explicar lo que estaba sucediendo. No era que estaban borrachos, sino lo que estaba sucediendo era que se estaba cumpliendo la promesa del Padre, lo que el Señor Jesucristo les había anunciado a sus discípulos, que el Santo Espíritu de Dios iba a venir. Y entonces el apóstol Pedro empieza a citar la escritura de Joel, la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, y les empieza a enseñar a aquellos hombres que lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, era que el Espíritu de Dios había descendido. 3 periodos en los cuales en el primero fue la revelación del Padre a los hombres. Luego el segundo periodo, Jesucristo revelándose a los hombres, se encarnó. Luego lo que usted y yo estamos viviendo, que comenzó en Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que hasta el día de hoy, quien está presente, quien está dirigiendo, quien está guiando a la iglesia, quien da fuerzas al creyente, quien guía al creyente, quien dirige hacia toda verdad, es el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo, bendito Dios. Pero esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo inactivo. De hecho, la Biblia, hermano, nos sugiere que cuando Dios creó al hombre, ahí estaba presente el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios dijo: hagamos al hombre. Y cuando Dios agarra aquel muñequito, hermano, dice que sopló aliento de vida en la vida o en el ser o en la persona del hombre.
El Espíritu Santo, hermano, estuvo presente durante toda la actividad del Antiguo Testamento. Y si hay algo, hermanos, que debemos de saber, que no podemos limitar a Dios, ni tampoco podemos condicionar a Dios, ni tampoco podemos encerrar a Dios, hermanos, según como nosotros queramos que Dios obre, porque Dios es infinito. El libro de Éxodo nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo capacita. El libro de Éxodo nos enseña que el Espíritu Santo, hermano, puede capacitar en áreas especiales a los hombres. Un día David, hermanos, iba huyendo. Saúl envió a sus soldados. Saúl mismo fue en busca de David. Y dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu Santo descendió sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar. Entonces aquel dicho fue llevado de boca en el pueblo y la gente decía: Saúl profetizando, porque Saúl no era profeta. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo no estaba trabajando como le está hoy en día. Que hoy en día el Espíritu Santo está presente en la iglesia, está presente en el cuerpo del cristiano, está presente en el cuerpo de la iglesia. Antiguamente el Espíritu Santo venía a la persona, cumplía un propósito, pero luego el Espíritu Santo se iba. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, profetizó Saúl, pero luego se iba. El Espíritu Santo venía sobre Sansón, aquel hombre, hermano, que cuando venía el Espíritu de Dios le daba fuerzas sobrenaturales, que era capaz de derrotar a un montón, hermano, de filisteos. Pero el Espíritu Santo luego se iba. No sucedía así en todas las personas. El Espíritu Santo también estuvo presente en la vida de David, porque dice la Escritura que cuando Samuel fue a ungir a David y lo ungió con el cuerno, con el aceite, hermanos, luego posteriormente David cometió un pecado, y cuando David comete un pecado, luego se arrepiente, busca de Dios, hermano, el perdón de Dios, y David escribe un salmo. En el Salmo 51, David escribe: pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente en algunas personas, pero que la función era que iba y venía a los hombres. Quiero, hermanos, que leamos una porción en Éxodo capítulo 35. Porque el Espíritu Santo, hermanos, puede dar sabiduría a una persona, puede dar ciencia a una persona. El Espíritu Santo, hermanos, puede especializar a alguien según como a Dios le plazca. Aquí había unos hombres, hermanos, que Dios los separó, que Dios los apartó y que Dios los capacitó para una obra específica, para una obra especial, para que ellos trabajaran con sus manos, pero también para que ellos enseñaran a otros el trabajo que el Espíritu Santo les había capacitado. Dice acá en Éxodo capítulo 35, bendito Dios. Versículo 30, para que comprendamos, hermanos. Hoy, esta noche, hermanos, va a ser prácticamente más estudio que predicación. Sé que cuando se habla de estudio, hermanos, hay un poquito más de sueño, bendito Dios, pero es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario que nos llenemos del conocimiento de la palabra. Es necesario, hermanos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando es un estudio, hermanos, de la palabra, lo que se está dando es sustancia. Un amigo mío, hermanos, que estuvo enfermo y yo oía que decían: le dimos sustancia de esto, le dimos sustancia de garrobo, le dimos sustancia. Quiere decir que le daban lo más concentrado, hermanos. Así es que cuando se da un estudio de la palabra, lo que usted y yo estamos recibiendo es la sustancia de la palabra. Bendito Dios. Dice acá, hermanos, capítulo
35 de Éxodo, versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Oiga, hermano, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. O sea, hermanos, que el Espíritu Santo vino sobre la vida de aquel artesano, y el Espíritu Santo, además que aquel hombre ya podía, el Espíritu Santo lo especializó y lo capacitó para que aquel hombre, el trabajo que él hacía, fuera de más excelencia. Y dice para proyectar, o sea que el Espíritu Santo también le capacitó para que pudiera tener una imaginación, hermano, conforme a la voluntad de Dios. O sea que le dio, hermano, más sabiduría, más inteligencia. Usted ha escuchado que las mujeres, hermano, que le gusta diseñar ropa, aquellas mujeres inventan, no es que toman de lo que alguien ya hizo, no, sino que ellas inventan, ellas diseñan, y lo que ellas se imaginan en su mente, luego lo dibujan, hermanos, en un papel que hace tiempo se llamaban figurines, de figuras, hermanos. Ahí habían gordas, habían flaquitas, no eran tan figurines las que estaban ahí. Pero cuando aquella mujer a su memoria se imaginaba una prenda, lo plasmaba en un papel, hermano, y luego confeccionaba la ropa. Pero ella primero tenía la idea y luego, hermano, lo proyectaba en un papel. Es lo que Dios, hermano, el Espíritu Santo traía en la vida de estos hombres. Quiere decir, hermano, que Dios puede capacitar o perfeccionar o aumentar la sabiduría en las ciencias, en las artes, a una persona por medio del Espíritu Santo. O sea que si alguien, hermano, pide sabiduría, Dios se la da. Que si alguien quiere la excelencia para el bien, claro, porque muchas veces lo primero que pensamos es dinero, pero aquí lo que Dios estaba haciendo es capacitando a estos hombres para que trabajaran en lo que Dios, en la obra del tabernáculo, en la obra, hermano, que Dios había dispuesto, en oro, plata, hermano, en madera, en bronce. Pues acordémonos que en todo esto nos está hablando de la construcción del tabernáculo y de los utensilios también. Pero no solamente capacitó a estos hombres para que trabajaran, sino también, hermano, dice el 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, otro hombre, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Mira, hermano, cuando la bendición de Dios está en la vida de la persona y esta persona está buscando de Dios, y esta persona quiere hacer la voluntad de Dios, y esta persona busca el propósito de Dios, le pide sabiduría a Dios, le pide que Dios bendiga la obra de sus manos, hermano, entonces quiere decir que Dios se glorifica, y es así como vemos que Dios comienza a bendecir a alguien cuando alguien se encarrila o está en el camino de Dios. Amén. Alguien, hermano, una persona puede decirle: Señor, lo que yo hago es para el sustento de mi familia, lo que yo estoy trabajando, Señor, es algo humilde, es algo sencillo, pero Señor, yo quiero poner a tu disposición lo que yo quiero hacer. Entonces, hermano, puede venir la unción del Espíritu Santo, hermano, y ahí es como Dios puede glorificarse. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo. Si estos hombres no era que eran ignorantes y que no sabían nada, y que el Espíritu del Señor vino y los capacitó, como no, estos hombres ya podían.
Pero lo que el Espíritu Santo vino a hacer es a especializarlos. Lo que el Espíritu Santo trajo es más sabiduría todavía. Usted puede ver muchos predicadores, hermanos, de que cuando predican, hermanos, pero no está el respaldo de Dios. Cuando una persona está trabajando en su carne, no está el respaldo de Dios, entonces no hay frutos, entonces no funcionan las cosas. Es así, hermano, como estos hombres pidieron, hermano. Bueno, fue el Señor el que los apartó, los seleccionó y puso en el corazón de ellos que ellos pudieran también enseñar a otros. De manera, hermanos, que miramos que el Espíritu Santo está presente, está trabajando en la vida del hombre, que en el Antiguo Testamento el Padre se manifestó, pero que también el Espíritu Santo estaba llevando a cabo una obra especial. Vamos a 1 Samuel capítulo 19 para que vea lo que le mencioné. 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 19, bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Si usted mira que el hermano está ahí un poco soñoliento, que ya está cerrando los ojos, dígale: ¿quién vive, hermano? Así un poquito fuerte en la oreja, hermano. Ya va a ver que va a decir: Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Sin decir nada. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, hermanos. Dice así la palabra del Señor, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramat. Y fue a Nayot, en Ramat, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramat. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Espíritu Santo, hermano, venía en aquel tiempo, llenaba a los hombres? Usted sabe, los profetas mayores, los profetas menores, ellos cuando profetizaban decían palabra de Jehová. Y en algunas profecías dice: el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Por tanto, así dice Jehová. Y ahí va la profecía, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, hermano, profetiza, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, pero luego el Espíritu Santo se iba. Hoy en este tiempo, hermanos, el Espíritu de Dios está presente en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el creyente.
Y tal vez, hermano, alguien podrá decir, pero mira, hermano, aquí Saúl llevaba un propósito, Saúl iba en contra de Dios, Saúl iba con un corazón no constrito, un corazón no humillado. Saúl lo que iba era buscando venganza, con odio en el corazón, iba tras la vida de David. ¿Y cómo es posible de que Saúl, siendo que iba con un corazón no dispuesto, lleno de odio, de amargura, con sed de venganza, con presunción, con malos pensamientos en contra de David, cómo es posible que el Espíritu Santo vino? Ya ve, hermano, de que el Espíritu Santo puede venir sobre la vida de alguien que no es cristiano y puede profetizar. Ya ve, alguien podría decir, no es que le estoy aseverando o le estoy enseñando, no. Alguien podría decir, ya ve, hermano, que el Espíritu Santo puede venir sobre la vida de aquel hombre que no está bien con Dios, sobre la vida de aquel hombre que tiene 3 mujeres, que se echa la cerveza, que se embriaga, que se echa un puro de marihuana, que es un gran malcriado y que no tiene temor de Dios. Aleluya. Podría decir alguien así, ¿verdad? Ahora bien, el Antiguo Testamento se reveló el Padre, el Espíritu Santo iba y venía. El periodo del Hijo, en el cual se encarnó, el Hijo se reveló a los hombres, pero en la Escritura hay una enseñanza para este tiempo y una enseñanza para nosotros, porque en el Antiguo Testamento iba y venía, ahora ya no es así. Ahora el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, pero ahora el Espíritu Santo lo que busca son vasos de honra. Ahora el Espíritu Santo lo que viene es a limpiar la vida de la persona, limpia la casa, ordena la casa y el Espíritu Santo se establece, hace su residencia en la casa. Pero mira, hermano, y entonces no le entendí. Quiere decir que en este tiempo el Espíritu Santo en este tiempo, para eso hay vasos de honra. Y el Espíritu Santo no va a agarrar un instrumento sucio. Hay espíritu de hombre, sí, ¿verdad? Yo lo repito a menudo, espíritu de hombre, espíritu, lo que la Biblia llama espíritu de hombre, espíritu animal. Hay Espíritu Santo y hay espíritu de demonio. Sí, amén. Entonces, si un vaso está sucio, si alguien que está en pecado, si alguien que es un gran sinvergüenza y de repente empieza a hablar en lengua, ¿tiene potestad usted de dudar? Sí tiene potestad de dudar. Porque Corintios nos enseña y los demás juzguen, dice, pero hermano, entonces usted está pecando porque usted está dudando que es el Espíritu de Dios. No está pecando porque la Biblia dice, hable uno, a lo más 3 y los demás juzguen. Entonces, pero mire, hermano, fíjese de que allá de repente una señora comenzó a profetizar. Y la señora en la casa tiene un marido y allí en el trabajo vive con el jefe y además lleva un cliente y se la lleva en el carro y también se acuesta con ese cliente que se la lleva en el carro y de repente aquella empieza a hacerle santo y dice el santo. Ya le dije, hay 3 tipos de espíritus. Sí, amén. Y hay espíritu de error. Hay espíritu de engaño.
Pero mire, hermano, entonces fíjese de que allá un hombre que andaba mal, todos los días se fumaba un puro de marihuana y se echaba 3 cervezas antes de acostarse. Y ese hombre agarraba de motel la casa porque ahí desfilaba una muchacha, otra muchacha y metía un montón de mujeres. Y un día aquel hombre estaba viendo tele y escuchó la voz de Dios, hubo una revelación de Dios. Y ahí, hermano, ¿qué pasó? Ahí es diferente. Ahí es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahí el Espíritu Santo no le estaba usando como creemos que puede hacer con otras personas. Amén. Porque el que anda en pecado y está bien mal con Dios, hermano, que está a la vista, la gente puede decir, mire, allá estaba en el chupadero, así dice la gente, el chupadero, que llegan a chupar. Aquí entendemos chupar, hermano, no que agarre un pedazo de caña. Cuando alguien dice así, que está en un chupadero y que está chupando, es que se está echando la cerveza. Pero mira, ya estaba chupando el hermanito y el domingo ahí estaba saltando y aleluya y profetizando en la iglesia, hermano, y eso. Bueno, entonces hay que cuidar, porque ese vaso es un vaso sucio y el Espíritu Santo no habita en vasos sucios, sino que el Espíritu Santo, hermano, habita en vasos limpios, en vasos de honra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el hermanito puede ser utilizado en la carne, que es el espíritu humano. Y es más, algunas veces hasta se molestan y hasta se enojan, que la gente no les crea. Pero ¿cómo se les va a creer si anda mal con Dios? ¿Cómo se les va a creer si el fin de semana pasado estuvo allá en el Willy o allá en la zona real? ¡Aleluya! Que estuvo allá y estuvo hasta bailando y saltando y gritando y con el gran algarabía, y luego a los 3-4 días va a estar en la iglesia profetizando y saltando y santo y aleluya y no se puede. ¿Por qué? Porque hay espíritu de hombre que lo que nosotros decimos y conocemos, que lo hizo en la carne. Hay lenguas aprendidas, claro, hay lenguas aprendidas. Pero entonces, hermano, con aquel de que es bolo, es un gran adúltero que mete muchachas y un montón de señoras altas, bajitas, pechitas, gorditas, pelo castaño y peloncita y de todo, de estilo, hasta un hombre metió ya por último, hermano, pero de repente que está y oyó la voz de Dios, ahí es diferente. Porque Dios, hermano, se le puede revelar al pecador, al malvado, al impío, para él, para redarguirle de pecado, revelándosele a él, no utilizándolo para otra persona, no, Dios se le puede revelar a él. Sí, amén. A él. Entonces el hermano está echando el gran puro de marihuana y se echa las 3 cervezas antes de dormir, y se queda y de repente oye, y no es alucinación, ni es el puro de marihuana, ni el toque, sino que oye la voz de Dios. ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Y qué estás haciendo con tu vida, hijo mío? Mi propósito no es este. ¿Puede ser de Dios? Ahí sí puede ser de Dios. Y le digo algo, el apóstol Pablo iba con el corazón, hermano, iba rumbo a Damasco y llevaba intenciones sangrientas en contra de los cristianos. Y hubo una revelación, la voz del Señor Jesús. Entonces, se le reveló, sí, se le puede revelar al pecador, pero al pecador para él, para convencerlo. Lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, alguien que es un gran pecador, malvado, o como decimos aquí, como que es chichi telepate, algo así, no sé, cuando es un gran borracho, un gran malcriado, no tiene temor de Dios y algo así, ustedes saben ese dicho de mí.
que es un gran chichi telepate, algo así. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir, hermano? Que es un gran malvado, que no tiene temor de Dios, que está tirado al vicio. Pero de repente esa persona oye la voz de Dios o recibe algo del Espíritu Santo, pero si es para él que Dios se le está revelando, ahí es diferente, porque ahí hay un trato de Dios directamente con la persona. Pero si esta persona, que ya les dije cómo se llama, es un chiche y de apellido Telepate, ¿verdad? El señor Chiche y Telepate, algo así creo que, tal vez me esté equivocando, no sé, pero usted me entiende. Pero de repente él dice, mire, yo recibí de usted que una voz me dijo que viniera y que le dijera, ahí sí hay que dudar, hermano, ahí sí hay que dudar. Porque Dios se le puede revelar a él para redarguirlo a él, para convencerlo de pecado, que la vida que él está llevando no es agradable a Dios, que las acciones de él no son aceptadas delante de Dios, que lo que él está haciendo no está correcto delante de Dios. Ahí sí. Pero ya que el Espíritu Santo lo va a utilizar para venirle a decir, mire, yo recibí que usted tiene que hacer esto, que usted, el Señor me manda a decirle, pero ahí hay que dudar, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque una de las obras del Espíritu Santo, hermano, en la vida de la persona es hacer morada en la persona. El Señor Jesús, hermano, dijo, es necesario que yo me vaya y cuando yo me vaya enviaré al Santo Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona que no es cristiana empieza y dice, Señor, le voy a poner una oración en la Biblia, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Sabe, verdad? Las dos oraciones, ¿verdad? El otro dijo, yo diezmo, yo hago todo lo que dice la ley, ayuno tantas veces a la semana, tocando la trompeta, aquel hombre, ¿verdad? Más no sabía que allá estaba el otro más humilde diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona que no es cristiana, que no tiene a Cristo en el corazón, nunca le ha aceptado, es un gran pecador, es un gran malvado? Usted lo trajo a la iglesia, lo invita a la iglesia, escucha la palabra de Dios, o usted lo evangelizó y usted le hace el llamado y aquella persona acepta a Cristo. ¿Qué sucede en ese momento? En el momento que la persona hace aquella oración, o en el momento que aquella persona se rinde al Señor y le entrega su vida al Señor, sucede, hermano, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario, ¿qué le dijo? Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, en ese momento que el inconverso o el pecador viene y se arrepiente y recibe al Señor Jesús? Lo que sucede, hermanos, que hay un nuevo nacimiento. Lo que sucede es que el Espíritu Santo en ese momento es como cuando usted y yo nacimos, los que ya estamos viejos, ya de 40, 50 años en adelante, que en aquel tiempo mire, llame a la ambulancia, que venga aquí hasta la montaña, y vea la ambulancia o el helicóptero, vaya, lo vamos a llevar al hospital, señora embarazada, para que nazca el niño, ¿no? En ese tiempo, ¿qué pasaba? Llamen a la niña Toña, porque ella es la partera del pueblo, y ahí va la niña Toña, ¿verdad? Amarrándose la cabeza con el bote de alcohol, con la tijera y el algodón. El Espíritu Santo, para que tenga una idea, le ilustro, hace la función de una partera. Que cuando ustedes y yo dijimos, Señor, me entrego a ti, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y participó en un nuevo nacimiento, como dice aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es, versículo 6, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida del hombre un nuevo nacimiento, surge una nueva criatura. Está la nueva criatura y está la vieja criatura. Y hay una lucha. La vieja criatura se llama carnalidad, se llama carne. Y no es esto, ¿verdad? Pero dice que los que no andan conforme al Espíritu, andan conforme a la carne. Y dice también la palabra de Dios que hay frutos del Espíritu y están las obras de la carne. Quiere decir que dentro de nosotros hay dos naturalezas. La nueva criatura, el nuevo nacimiento, la vida nueva que es espiritual. Y la vieja criatura, que es la criatura carnal. Entonces hay una lucha. Cuando nosotros vamos a hacer algo que va a desagradar a Dios, hermano, el Espíritu Santo nos redarguye en la nueva criatura. Y surge la vieja naturaleza o la carnalidad y hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Hay una lucha. Y ahí usted decide. Antes de mandar, hermano, antes de mandar el texto, usted ya sabe con qué intención lo va a mandar. Hermana, antes de mandar el texto, usted ya sabe con qué intención lo va a mandar. Ese saludito, usted ya sabe con qué intención va. ¿Por qué? Porque ahí está presente, hermano, la nueva vida y está la vieja vida. Y en su mano está a cuál de las dos naturalezas, en cuál de las dos naturalezas usted va a actuar. Vamos a Efesios, hermano, Efesios capítulo 2. Entonces, cuando nosotros viene el pecador, hermano, vamos a hablar del pecador, ¿verdad? El señor que se llama Chiche y que es de apellido Telepate. ¿Va? Cuando el señor Telepate viene, acepta al Señor, el Espíritu Santo viene y participa en un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la persona espiritualmente no tiene vida. No tiene vida. Y Efesios 2:1, un varón, vamos a pedirle a los varones en voz alta, con voz de mando, con trompeta de Dios. Efesios 2:1. Amén, lea. Solo uno, por favor. Un poquito más durito, no se le escuchó nada. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, Gloria a Dios. estábamos muertos en delitos y muertos en pecado. No había vida, pero cuando viene el Señor, que se llama Telepati, dice, yo acepto al Señor, el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona y hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Hay nueva vida. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos, muerto en pecados, pero el Espíritu Santo funge en una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. O sea, es necesario nacer de nuevo, es necesario que haya una nueva vida en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, obra en el nuevo nacimiento. ¿Alguien se puede? 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. El que está en Cristo, ¿qué dice? Es nueva criatura. O sea, ya tuvo un nuevo nacimiento. Usted sabe, hermano, Juan el Bautista, cuando estaba él en su ministerio, de repente vino un mensajero corriendo a decirle, mira Juan, aquel hombre del que vos diste testimonio, Juan, aquel hombre del que vos bautizaste, aquel hombre del que vos hablaste bien, mira Juan, allá está también él con sus discípulos. Y mira Juan, muchos de los que andaban contigo, muchos de los que eran de nosotros, Juan, vamos a pedirle a la hermana que siente a la niña, bendito Dios. Gloria a Dios. Allá están muchos de los que te seguían. Y vos hablaste bien, Juan, de él, diste testimonio de él, lo bautizaste, Juan, y allá está, y nos está quitando membresía, Juan. ¿Y sabe qué dijo Juan?
es necesario, que dijo Juan, Que yo mengue. es necesario que yo mengue y que Él crezca. Eso es lo que tiene que hacer el creyente, el que ha participado en el nuevo nacimiento. Quiere decir que es necesario que el viejo hombre vaya menguando y que el Espíritu Santo, hermano, que ha producido un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una criatura espiritual, vaya creciendo. Que la estatura espiritual, ahí puede ver usted muchos cristianos de 90 años en el Evangelio y todavía anda acompañado. 90 años en el Evangelio y con una gran pacha. Y usted puede ver cristianos de un año y con una estatura espiritual, hermano, una gran estatura espiritual, con una madurez espiritual alta. Alta. ¿Por qué? Porque el apóstol él nos enseña y dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Pero ya cuando habla a los corintios les dice que ustedes ya no deberían de estar de leche o de atos, ¿verdad? Si usted agarra al niño, le agarra una cucharita pequeñita, ¿verdad? Y ya está, y aquí ve el avioncito, abra la boquita, le dice. Aquí ve el trencito, abra la puertecita, y ya el niño abre la boquita, y aquí va el helicóptero, le dice, y lo empieza a alimentar. Pero el apóstol Pablo les dice, no, ya no deberían de estar de leche, sino que deberían de estar de carne, ya de sustento sólido. O sea que ya no es de que aquí va el avioncito, sino que aquí están las tortillas, aquí está la carnita, aquí está el arroz, y a comer se diga, y come usted solo, porque ya está bien, ya está grande, ¿verdad? O sea que tiene que haber un crecimiento espiritual. Entonces, hermano, dice que todos estábamos muertos en delitos y en pecado. El Espíritu Santo vino, hizo surgir una nueva vida. Pues es necesario nacer de nuevo y nacimos de nuevo. Hay una vieja criatura y hay una nueva criatura, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas, las cosas de la carne, las cosas de la vieja naturaleza, tienen que ir menguando para que vaya creciendo Cristo en nosotros, nuestra vida espiritual que vaya creciendo. Entonces el Espíritu Santo hace esa obra en la vida de la persona. Vamos a buscar Tito capítulo 3 versículo 5 y ahora le vamos a pedir a una de las hermanas que lo lea, ¿verdad? Bendito Dios. Aquí las hermanas tienen libertad, hermano. Aquí las hermanas pueden hablar con esa voz que el Señor les ha dado. Aquí, hermana, que el esposo esté a la par, no puede estar intimidada a la hora de leer la Biblia, hermano. No, si en la casa toda cohibida, aquí no está en su casa, hermano. Aquí puede leer fuerte, bendito Dios. Tito 3, 5. Miren lo que el Espíritu hace, hermano. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en la renovación. Amén. Por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Hace una obra de lavamiento, de regeneración en la vida del pecador que viene, se arrepiente, se entrega al Señor, hermano. Y es el Espíritu Santo el que produce esa nueva naturaleza, según como lo leímos aquí en el Evangelio de Juan, que Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije que es necesario nacer de nuevo. O sea que el nuevo nacimiento, hermano, es producido en el momento que el pecador se arrepiente. El Espíritu Santo viene
y produce esa nueva criatura, esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, o sea, para que tengan vida cuando viene el Espíritu Santo y produce ese nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿qué más hace el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es el próximo paso? Porque el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, produce ese nuevo nacimiento, pero ya no es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía, se iba, venía, se iba. Ahora ya no. Veamos 1 Corintios 6:19. Hoy lo vamos a hacer participar a los hermanos y a las hermanas. 1 Corintios 3:16. Los hermanos 6:19, 1 Corintios, y los hermanos 1 Corintios 3:16. Primero le vamos a dar pasecito, como todo caballero cortés, a las hermanas, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Qué nos enseña la Escritura, hermanos? Nos enseña que el Espíritu Santo participa en el nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo nos regenera, pero no llega hasta allí. El próximo paso que el Espíritu Santo hace, veamos lo que hace. Leamos el versículo 19, capítulo 6, 1 Corintios. Aleluya. O ignoráis. No, vamos a darle chancecito a las hermanas. ¿Cuánto dijo? Hermanita. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Que nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. El cual dice está en vosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted y yo aceptamos al Señor, el Espíritu Santo como una partera vino en nuestra vida, surgió un nuevo nacimiento, nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino, limpió, adornó la casa, limpió y se vino a quedar en nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se glorificaba, bajaba la nube, el Chequiná. La nube, el Chequiná, bajaba sobre el tabernáculo, sobre el templo. Y el templo no, era el tabernáculo, porque eran pieles y era desmontable y lo andaban transitando de un lado a otro según el pueblo se movía. Pero según lo instalaban, según bajaba la nube, bajaba la presencia de Dios en la nube, en el arca donde estaban los querubines. Ahí se manifestaba la nube, se manifestaba la presencia de Dios. Moisés hablaba, hermanos, pero ahora ya no. Ahora usted y yo somos ese tabernáculo. El Espíritu Santo viene a ser un tabernáculo en nosotros. O sea que usted no puede agarrar libertad ahora y decir, ve qué calor, y ese anuncio que está saliendo ahí, y quedaditas, y con hielito, que el Señor me perdone, pero yo me voy a quitar el calor. O sea que usted ya no puede hacer eso, porque o ignoráis, hermano, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Y una cervecita que está haciendo usted, hermano, contaminando el tabernáculo, contaminando el templo del Espíritu Santo. Entonces ahora usted y yo, que dice que tenemos que procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué la Biblia nos llama a ser santos como Él es santo? Porque en usted y en mí está el Espíritu Santo. Veamos los hermanos, hoy sí, hermanos, capítulo 3, versículo 16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se da cuenta que usted y yo somos templo del Señor y que el Espíritu de Dios está en usted. Que el Espíritu Santo está en mí, que el Espíritu Santo, cuando el Señor Chichi Telepate vino, se rindió al Señor, se entregó al Señor, hizo un nuevo nacimiento, nació de nuevo, el Espíritu Santo limpió, ordenó, echó fuera, ya sabe a quién echó fuera, ¿verdad? El enemigo. Echó fuera al espíritu inmundo y ordenó la casa. Hizo un gran aseo. Por eso es que ahora usted ya no se siente bien cuando dice aquella gran mentirota, que si usted supiera, ver a la muchacha guapa, y que usted supiera que yo soy el dueño de todos los bancos de este país. Ya no se siente bien diciendo esa gran. Ya no se siente bien cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está dentro de usted y el Espíritu Santo sacó al espíritu inmundo. ¿El espíritu inmundo a dónde se va? Vamos a ver si se acuerda. A buscar los lugares solos. A los lugares secos, a los lugares, hermano, que dice que va a buscar reposo, pero luego que no haya reposo, ¿qué pasa con aquel espíritu inmundo? Regresa a la misma casa. A la misma casa. ¿Y cómo le encuentra? Limpia y ordenada. Y con 7 más llega. Y ya no puede entrar, porque si pudiera entrar no fuera a buscar la ayuda de 7 más. Pero como la casa le encuentra limpia, encuentra ordenada, encuentra la presencia del Espíritu Santo, que usted y yo somos templos, entonces se va a pedir refuerzo. Aquí demonio grande a demonio pequeño, demonio grande a demonio pequeño. Me copia, cambio, cambio. Le copiamos aquí demonios grandes que necesita, que solicita. Cambio. Ya llené la solicitud, necesito refuerzo, necesito ayuda. Mándenme 7 más que me vengan a ayudar. Y vienen 7 más. ¿Puede entrar? No puede entrar. Porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo y si andamos en la verdad, Él está en nosotros. Amén. Entonces, pero si usted y yo estamos jugando a ser cristianos, no, hermano. Si usted y yo agarramos a aquel que porque vimos el anuncio y que gran calor, Señor, perdóname, pero yo me voy a quitar. Entonces, ¿qué está pasando? Usted le está dando entrada con una cerveza y lleva el trago de los 8 demonios. Sí, Así que saquen la cerveza, los 8 demonios. O siente el deseo otra vez de echarse el cigarro. O mire el teléfono, ay, aquí tengo el número del fulano. Ay, qué guapo estaba este fulano. Le voy a llamar. Ay, ya le está dando entrada ya. Ahí le pone, ya no son 7 machos, sino 8 demonios. Y se está echando ahí el 8 demonios. Entonces le está dando entrada. Pero ¿qué sucede, hermano? Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiere decir que usted y yo somos como un tabernáculo. Y por eso es que debemos de santificarnos para el Señor. Dice aquí, siempre en 1 Corintios, hermano, capítulo 2, hermano, versículo 12. Esto nos enseña que hemos recibido al Espíritu Santo. 2:12, un varoncito, hermano, un varoncito, bendito Dios. No, hoy le vamos a dar chance a los jóvenes porque solo los adultos no dan jóvenes. Vamos, jóvenes, 2:12. Uno nada más. Y nosotros, bendito Dios, ¿qué más? ¿De dónde? Y ¿Qué? nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido No, solo uno, vamos a ver. Hermano Melvin, va, y nosotros, del presidente, ¿quién dijo del presidente? No, hay que leer bien. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. No hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad?
sino que dice acá el espíritu que ¿qué dice hermano Kenneth? Sino el espíritu que proviene del presidente, no del presidente. Si fuera cristiano el presidente, pudiéramos decir que tiene el Espíritu de Dios. El que es cristiano tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero a mí no me consta que sea o no sea la verdad. No me consta. Pero el que es cristiano, hermano, tiene el Espíritu de Dios y ese es el que hemos recibido. Ahora bien, hay algo bien importante y bien especial. Vámonos al Evangelio donde leímos el capítulo 3 de Juan, solo que ahorita nos vamos al capítulo 7. 7:37. Bendito Dios. Yo le dije que iba a ser sustancia, hermano. Así que hoy es sustancia. Vaya, hermano Jader, hermano Antonio, bendito Dios. 7, 37, 38 y 39. Le tocó triple, hermano. Gloria a Dios. San Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día, de la fiesta, Jesús Se puso en pie, Amén. alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dijo del Espíritu: ya cansó de ese. Más duro. Denle volumen. Entonces dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces el Señor Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿El que dice? Ríos de agua. Que va a correr de nuestro interior ríos de agua viva, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ahora ya de su interior ya no pueden salir maldiciones. Y ya no pueden salir aquellas palabrotas, ¿verdad? Que era, y que usted decía de 10 palabras, 15 eran aquellas palabrotas. Ya no, entonces de su interior que sale palabras de bendición, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. Oigan lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos, no los que creyesen en él. Sí, amén. Porque no había venido. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí, estaba presente. Estaba presente. Pero no dentro de las personas. Pero sí estaba presente. Entonces, el Señor Jesús, vamos al capítulo 14 de Juan. He tratado de no andar, ¿verdad? Así de libro en libro, he tratado, porque este tema, hermano, es amplio, es muy bonito. Entonces, el Espíritu Santo estaba presente, sí estaba presente, pero no estaba dentro. Sí, amén. Estaba el Señor Jesús, estaba el Espíritu Santo. Entonces, veamos, se lo compruebo acá, hermano, el 14:17. Vamos, hermanito, varones adultos. 14:17. Hoy vamos a darle hermano permiso Miguel. al hermano Antonio. Dele, hermano Antonio. 14:17, San Juan. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén. Dice, porque mora
con vosotros. O sea que el Espíritu Santo mora con ustedes. Pero ¿qué dice después? Y estará en vosotros. O sea, en este momento el Espíritu Santo, como aquí está con nosotros. Amén. Pero es diferente decir está con nosotros que decir está en vosotros. Entonces, Sí, estaban amén. los discípulos, estaba el Espíritu Santo, estaba con vosotros, o sea, Amén. estaba con ellos, Amén. estaba con el Señor Jesús, pero no estaba dentro. En ellos. Ahora bien, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué cree usted? Sí, amén. Sí, amén. Y está en nosotros. ¿Qué cree usted? Sí, amén. En mí sí. O sea, que está dentro y está afuera. Sí. Sí, sí, está con nosotros y también está en nosotros. Pero acá solo estaba con los discípulos, pero no estaba dentro de los discípulos. Entonces, el Señor Jesús les enseña a los discípulos que no los iba a dejar huérfanos. Versículo 18. Dice así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este come cortito, yo lo leo, hermano, yo lo leo. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire, la promesa del Señor Jesús. El Señor Jesús dando una promesa. No los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes. Y Él dijo, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa era solo para los discípulos, no, porque dijo hasta el fin del mundo, se refirió a todos los cristianos. Ahora bien, el Señor Jesús está en nosotros, está con nosotros, sí, está con nosotros, porque esto es algo que el Espíritu Santo también hace. O sea que usted y yo recibimos al Espíritu Santo cuando nos entregamos al Señor, hizo un nuevo nacimiento en nosotros, limpió, ordenó nuestro ser. El Espíritu Santo sacó el espíritu inmundo, por eso ya no nos sentimos bien practicando el pecado, porque nos hizo una limpieza, una regeneración, pero luego con el Espíritu Santo también mora en nosotros el Hijo, cumpliendo lo que no lo voy a dejar huérfano. Vendré a vosotros. O sea, hermano, que el Espíritu Santo hace morada. Y junto con el Señor Jesús, hermano, Cristo. O sea, el Espíritu Santo junto con Cristo mora en el creyente. Veamos lo que dice el 19 al 20, hermano. Hermanitas. Sí, del mismo 14, del 18 al 20. Sí. Del 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviráis en aquel día. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Como dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, dijo el Señor Jesús. O sea, hermanos, que el Señor Jesús mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Versículo 23 del mismo pasaje, hermano Raúl, como dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Se da cuenta. Y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, hermano, que usted y yo somos portadores, que por medio del Espíritu Santo habita el Padre y habita el Hijo en nosotros. O sea, hermano, que usted no se puede dar el lujo de andar pecando a diestra y a siniestra. Sí, amén. O sea, hermano, que usted y yo debemos de guardarnos para el Señor. Como dice Primera de Juan, hermano, ¿se acuerda? El versículo que suena bien pesado, pero que es una gran
¿verdad? Dice primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, dice, no le toca. Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero el 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo usted y yo no debemos de guardar. Pero mire, hermano, ahí dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero hermano, nadie es perfecto, hermano. Pero mire, hermano, todos somos pecadores, hermano. ¿Quién no peca? ¿Quién no falla? Si pecamos, hermano, hasta con la vista, pues es más, hasta con el pensamiento pecamos, hermano. Sí, pero hay una gran diferencia. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sabe qué es la práctica del pecado? ¿Sabe? Es aquel que ya se acomodó. Es aquel de que es el pastor de la iglesia, para que no digan por mí le está diciendo el hermano. Es aquel que siente el pastor de la iglesia, pero cuando termina el culto aquí anda el toque. Es aquel de que es el pastor de la iglesia, hermano, pero al salir del culto se va a encerrar él y a ver la pornografía. Y ya se acomodó. Como aquel líder que, hermano, llegaba a la célula, hermano, a la reunión familiar, se echaba unos grandes mensajes, hermano, pero antes de ir a la célula, todos los días de la célula, se pasaba echando el puro en marihuana. Era el líder, pero ya se había acomodado. Esa es la diferencia, cuando alguien ya se acomodó al pecado, cuando alguien ya se acostumbró, ya no le cala, ya es normal para él de que el pastor vive tiene su esposa, vive con una diaconisa, anda con dos del pueblo, además anda conquistando a otra y ya para él ya es normal eso. Esa es la práctica del pecado. Sí, amén. Ese es lo que dice aquí la palabra, el que practica el pecado es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Dice aquí un versículo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo, los hijos del malo, dice acá. El Señor Jesús dijo, en esto conoceréis, por su fruto, dijo, los conoceréis. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo en la vida de Chiche Telefate, o Chichi Telefate, no sé, o Chichi Limonada, no sé, que no es nada ese, ¿verdad? Pero lo que sí sé, hermano, que cuando ese señor se arrepiente, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo primero, ¿en qué trabaja? En limpiar la casa. ¿En qué trabaja? Le estoy dando una... No le estoy haciendo burla a nadie. A nadie. Simplemente no se me ocurrió otro, no le estoy haciendo burla, ¿verdad? Sino que participa en él. En el nuevo nacimiento. No estoy poniendo apodo ni señalando ni arremedando a nadie. Además yo ya tengo el mío. Participe el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Luego, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermano? Limpia la casa. Limpia la casa. Hace morada en la casa. Luego, junto con el Espíritu Santo, se cumple la promesa del Señor Jesús. Y el Señor Jesús habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también, hermano, nos guía, nos redarguye y está presente en nosotros
y nos sella. Y nos sella, Efesios 1:13. Hoy sí vamos a movernos un poquito, hermano, de Juan. Nos vamos a ir hasta Efesios. El que hace el Espíritu Santo, hermano, además, hermana Fer va a participar. Efesios 1:13. Gloria a Dios. En él también. No sé, ahí está. Ayúdenle, hermana Stephanie. Ayúdenle. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que cuando el diablo viene, el diablo conoce a los de él, pero también el diablo conoce a los que somos de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, un cristiano, hermano, no puede estar preocupado que me están trabajando, que me están haciendo brujería, que me lanzaron un hechizo y que tengo que ir allá donde la niña toma a que me haga una contra, porque nada de eso, hermano, nada. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 4:30. Hermana Betty, Efesios 4:30. Y no conozcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y le digo algo, hermano, contrario a lo que algunos enseñan, cayéndole mal a otros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el cristiano de repente le llegó la debilidad, le llegó la carnalidad y de repente, hermano, dice, no, es que ese anuncio me picó, ya me quité la calor con una, pero ya me picó. Bueno, de todos modos ya pequé, voy a pecar bien, dice, se va a poner una gran borrachera. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo no puede estar yendo y viniendo en la vida de la persona. Hay quienes dicen de que si ha sido sellado por el Espíritu Santo permanece. O sea que si el hombre que se vuelve carnal, ¿verdad? Y de repente mira el mensaje y saca ahí, o le cae el recuerdo de hace 15 años ahí en el Facebook, de ahí, pues aquí está la fulana y bueno, y me acuerdo de esto y me acuerdo de lo otro, y de presto, hermano, ya le está llamando, y de presto, hermano, comete pecado, comete adulterio. ¿Qué sucede, hermano? ¿Será que el Espíritu Santo está participando en el pecado? No. Si se tomó la cervecita, ensució el templo, la morada, lo que había limpiado el Espíritu Santo, y luego salió corriendo, pues voy a pecar bien, y se puso una de aquellas borracheras que empezó a gritar, hizo el ridículo, cantó aquellas canciones, se tiró al suelo, le robaron los zapatos, dijo, blasfemó, hizo un montón de, hasta los hombres abusaron de él. Aleluya. ¿Cree usted que siendo que tiene al Espíritu Santo, cree usted que el Espíritu Santo permanece en ese templo inmoral? O que de repente, ay, me vino el recuerdo del fulano,
de la fulana, y más que ver, ay, este ya ni se arregla, ay, que todo mal, ay, que no me está quedando, y este era un bombón, este era un mango. Aleluya. Y va y comete pecado. ¿Qué cree usted? Ya. En ese momento el Espíritu Santo ahí está presente también participando. Yo creo que no. No. Déjenme leerle aquí en 1 Corintios capítulo 6. Dice el versículo 16. Ya leímos el 6:19, pero hoy vamos a leer desde un poquito más antes, desde el 6:16. Primera epístola a los Corintios dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Luego dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué quiere decir, hermano? Dice, cualquier otro pecado en el 18 que el hombre comete está fuera del cuerpo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted dice una mentira, bueno, no está involucrando su cuerpo. Quiere decir que cuando usted roba, no está involucrando, hermano. Pero cuando hay adulterio, cuando alguien va y se une con una ramera, entonces dice, se está uniendo en un solo cuerpo con la ramera. Entonces ahora los dos son rameros. Aleluya. Prostitutos. No estoy señalando a nadie, hermano. No estoy señalando a nadie. Pero eso es lo que sucede. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Una sola carne. Entonces se está contaminando en ese, se une con ella. Los otros pecados, hermanos, no son tanto que involucren el cuerpo como es, pero el que se une con una ramera es un solo cuerpo. Y ahí sí, dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, contra el templo del Espíritu Santo, contra la morada del Espíritu Santo. Y debido a esto, hermano, yo creo que el Espíritu Santo ya no está presente, porque es santo. Yo creo que en ese momento el Espíritu Santo ya no está en la persona, aunque sí está presente. Porque del ojo de Dios, hermano, de la presencia de Dios, no nos podemos esconder. No crea que el Señor dice, uy, ¿qué van a hacer esto? ¿Qué acto? Uy, qué sucios. No. No, si cuando de presto, hermano, usted comienza a arrepentirse, el Espíritu Santo es el que comienza a redarguir y traemos a memoria la suciedad, o traemos a memoria el acto, traemos a memoria el pecado. ¿Y quién es el que lo está redarguyendo? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda. También, hermano, el Espíritu Santo intercede, ora por nosotros, dice la palabra de Dios, con gemidos indecibles. Dice la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu Santo nos guía, dice que nos enseña, dice, hermano, que el Espíritu Santo a nosotros nos da fortaleza, nos guía, nos enseña hacia toda verdad. Y muchas veces, hermano, podemos nosotros con nuestras acciones podemos contristar al Espíritu Santo.
Y no solamente contristar, dice, no apaguéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. En Efesios dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, mejor embriáguense del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermano? Usted ve el borracho. ¿Qué pasa con el borracho, no? Sabe, el borracho no tiene ni control de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque está siendo controlado por el licor. Entonces usted lo mira que camina para allá, camina para acá, está haciendo, entonces eso es lo que da a entender. No se embriaguen con vino, sino mejor dejen que el Espíritu Santo los guíe, dejen que el Espíritu Santo los controle, dejen que el Espíritu Santo les enseñe, dejen que sea el Espíritu el que los guíe hacia toda verdad, porque el que anda bajo los efectos del alcohol es un títere del guano. Sí, amén. Pero el que deja que el Espíritu Santo lo guíe, el Espíritu Santo lo instruye. El que es guarero, sí, ¿verdad? El que es guarero tiene sed y tiene sed por el vicio. Quiere más y quiere más hasta que pierde el control. Así debería ser el cristiano. Que cuando nos venga, hermano, la sed, que haya una sed insaciable por el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que no piense que estoy hablando de la borrachera santa, porque esa es algo que va contra la palabra. La borrachera santa, hermano, acuérdese que en este tiempo, hermano, hay muchas cosas antibíblicas y hay mucho espíritu de error. Entonces, que una persona de repente, hermano, que me embriagó, me emborraché en el espíritu, y que aquella persona dice a reírse, a carcajada, y que anda por ahí tambaleándose, que aventando la silla, aventando a los hermanos y haciendo gran desorden. Eso no es del Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermano, es ordenado. El Espíritu Santo pone control. El Espíritu Santo, hermano, no es un centro de llamar la atención, o no va a ser un acto como en el circo, no. Entonces, ¿qué hace eso, hermano? Espíritu de error. Espíritu de error. Entonces, ¿cuál es el deseo, hermano, que usted y yo tengamos conocimiento? Porque algunas veces tal vez desconocemos lo que la obra del Espíritu Santo en la persona. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Convence al incrédulo. Cuando usted trae al invitado, cuando a usted y a mí nos llevaron ante una predicación, ante la palabra de Dios, nos llevaron a la iglesia, el Espíritu Santo hizo su función y la hace en el incrédulo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado nos hace entender, hermano, que somos pecadores. De pecado nos hace entender que nosotros rechazamos el sacrificio de Cristo, y nos hace entender que nosotros necesitamos ese sacrificio de Cristo en nuestra vida. De justicia, porque, hermano, lo justo es que usted y yo pagáramos por nuestros pecados, no la cruz del Calvario, no el Señor Jesucristo en la cruz, no el derramamiento de sangre, sino que nosotros pagáramos el precio por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo hace eso, nos convence de pecado, de justicia, que el justo tendría que ser nosotros. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice la Escritura. Entonces nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo viene en nosotros, participa en ese nuevo nacimiento, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo ordena la casa y saca todos aquellos vicios. Claro, en algunos es un proceso. En algunos, hermanos, que tienen un vicio fuerte, el Señor lo puede cortar de un día para otro, como también lo puede meter en un proceso. Sí, amén.
Una enfermedad el Señor la puede cortar de un momento, de un segundo a otro segundo, de una hora a otra hora, como la puede cortar en una semana, en un mes, en un año, en 5 años. Porque hay dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces, pero mire hermanos, si yo soy sellado, si yo tengo al Espíritu Santo de Dios, pero nadie es perfecto, hermano, y todos somos pecadores, hermano, entonces quiere decir que como todos fallamos y todos somos pecadores, nunca vamos a ser perfectos. Y que siempre vamos a andar fallando, y entonces ni modo, hermano, entonces siempre vamos a pecar, entonces hay que seguir pecando, hay que, ¿para qué nos vamos a restringir, hermano? Si Dios lo que quiere es el alma, Dios no quiere el cuerpo, y lo que peca es el cuerpo, dice el capítulo 8 del libro de Romanos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y cuando andamos conforme al Espíritu, hermano, el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos guía, que lo que vamos a hacer tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Cierre sus ojos, Padre, le damos gracias en esta hora por su fidelidad, por su amor, por su bondad, que esta palabra